Pilar. Encontramos-nos noutro sítio. Välkomna till Svenska Akademin. Enligt vårt beslut vid sammanträdet idag får årets nobelprislitteratur till den portugisiske författaren José Saramago. Bueno, todos os tempos tienen coisas buenas, todos os tempos lá estuvieron malísimas, pero como comunidad, la especie humana es un desastre. Es un desastre. Entonces es muy difícil decir que todo el tiempo ha pasado así. ¿Miedo? Nada, nada. No me gusta nada, claro, evidentemente. Y ahora que, en fin, con la edad que tengo, en que, digamos, ya está claro que la puerta de salida ya está ahí, no tengo miedo a nada. No, miedo no. Hay una cosa que realmente no me gusta nada. Bueno, se diz, estar vivo, morir y todo eso. Para mí la muerte es, no sé qué es lo que sería después o en el momento en que me esté muriendo, como es que yo lo entenderé, pero para mí la muerte ahora mismo es la diferencia entre haber estado y ya no estar. Esa que es. Eso realmente es que cabrea muchísimo. José, esa me parece una fantástica conclusión a esta conversación. Gracias. Pues nada, Pepa. Un beso muy, muy grande a usted. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós. Gracias. José Saramago, el Nobel Portugués de Literatura, que está terminando sus pequeñas memorias, verá la luz probablemente en noviembre. Y me gustaría terminar con una frase suya. La historia de los hombres es la historia de sus desencuentros con Dios. Ni Él nos entiende a nosotros, ni nosotros lo entendemos a Él. Es una traducción, como siempre, espléndida de Pilar del Río, a la que mando una... Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto do chão. Queria eu dizer então que, vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Seja como for, que os leitores se tranquilizem. Este narciso que hoje se contempla na água desfará amanhã com a sua própria mão a imagem que o contempla. ¿Y no se le puede enrollar en la parte de abajo, donde lo va a tomar para abajo? ¿Qué quieres? Armani joven. Pues con las tijeritas vas a sacar de aquí esto. É incrível. Tudo isto me parece um sonho. Adiós, Armani, adiós. Tengo que traducirlo todavía porque todavía no sabemos realmente de qué va. Yo he leído un poquito algo y habla... No es eso. Y ahí se centra El libro mucho. se llamará sí, El viaje del elefante. No es el viaje de las personas que acompañan el elefante, Eso es. que lo llevan. Es el elefante. Sí. Pero ¿qué es lo que hace el elefante a lo largo de todo este tiempo? Andar, caminar. No hace nada más. Há verdades que me faltam, que são coisas que parecem tontas. El elefante es como un caballo,
Duerme de pie? Tengo ni idea. Pues eso. Yo nunca he tenido un elefante. Pues el problema está ahí, Claro. pero son pequeñas coisas Que son tonterías, pero bueno, que son fundamentales. fundamentais. Há uma ideia, mas é muito difícil. Muito difícil. Vamos a ver. Deixar que o tempo passe, que as coisas amadureçam. E se tiver de ser, será. E se não tiver de ser, não será. Acabou. Pilar, vamos ver a casa. Vamos lá ver. A ver se eu faço aqui um truque. Este para aqui e este para aqui. Está ganho. As cartas e depois fazem uma espécie de dança com arcos. Tem piada, uma coisa bonita. Isto é bom para que não entre o Alzheimer. Supondo que o Alzheimer, se tivesse que vir, não era capaz de vencer este jogo ou qualquer outro. É bonito, não? Hola, buenos días a todos los oyentes de Portugal. José tiene una hija, sí, que se llama Violante. Tiene 2 nietos, Tiago y Ana. Sí. Tiene una mujer también, que es la que les habla, que es la mayor de 14 hermanos. Con lo cual significa que Saramago tiene una familia muy grande. Venga, pues un beso, Paula. Le paso con José. As declarações de José Saramago acabam por ter de uma ingenuidade que nos confrange. Se o Prémio Nobel o deslumbrou, José Saramago deve tudo a Portugal e não está acima de nenhum português. José Saramago conseguiu fazer também uma língua portuguesa, o que se calhar muitos milhões de portugueses não conseguiram fazer. Abrimos aqui o fórum em que estamos a debater a polémica provocada pelas palavras de José Saramago. Abbiamo veramente delle cose da dirgli. No. Studiamo te ne siamo venuti a trovarlo per questo. Diciamo che il nostro professore di critica ci ha consigliato di venire a trovarlo per Lanzarote. Vogliamo parlare di letteratura? No, gli si fa firmare i libri. Chiediamo se possiamo fare una foto. Buongiorno. Luca. Piacere, Francesco. Alice, piacere. Bueno. Bien. ¿Cómo hablamos? Inglés. Italiano? Un poquito spagnolo. Francese. E um pouquinho de francês. Bueno, já o temos todos. E como vão os progressos Ci ha consigliato lui di venire. em português, na língua e na literatura. Como é que vai isso? Y nos vinimos a la Fiera del Libro de Torino a mayo por encontrarla. Em setembro eu devo ir a Torino e na mesma data se estrena na Scala uma ópera minha
ou para mim, não, que eu não sou músico, claro. Porque esta ideia de andar há não sei quantos séculos, desde Tirso de Molina, a dizer que o Dom Giovanni é um canalha, que é um malvado, é uma mala persona. Depois tive muito gosto em vê-los e um dia que volteis aqui, enfim, já sabeis, eu aqui vos espero para tomarmos uma chávena de café. Come sta Berlusconi? Così. Pilar, vamos volver a casa. O sea, estos textos son importantes, muy importantes. La presentación de Bloom, de Harold Bloom, yo no sé si en Coimbra o en Nueva York, fue estupenda. Que la caverna fue elegida como lectura y tal, la podemos dejar o la podemos tirar. ¿Cómo aprendió José inglés? Que lamentablemente no... José no sabe inglés. No, vamos. O no se responde o se dice que no puede... No puede, ya sí, ya está. Hostia, José. El título es La ciudad de los ciegos, Sensola. 10, sí. Pues eso, que sale todo de la cabeza del hombre. Esto es una caricatura supuestamente de José, ¿verdad? Estas son cosas mías. Ya está, imprímela. ¿De qué es? ¿Tiene que ver con lo de la guerra? Todo esto son cosas que la gente hace y que manda. Es que es algo increíble, porque luego te da un apuro enorme romper lo que la gente ha hecho. Comidas. Un bacalao gratinado para 6 personas. Esto lo guardamos. Las cartas malas depende. Las cartas malas que son insultos inmediatamente a la papelera. Y las cartas que aportan sugerencias las respetamos y se responden. Querido José Serrano, gustaría comentarle que mi padre... Queridíssimo narrador, com o maior respeito por Pilar, declaro aqui que você, José, é o grande e definitivo homem da minha vida. Sara Mago, ¿quién es esa señora? ¿Y qué tiene contra Dios? Pues con tu edad. Sara, cariño, deberías ir haciendo las paces con todos. Eu faço aniversário também, 16 de novembro. Sempre lembro de você quando estou apagando as velhinhas. Anta, boia, traumatizado. Pena não existe mais a Inquisição. Nesta altura você já teria sido queimado em praça pública e eu ia assistir de camarote. José, ¿has leído esta noticia que quieren recrear el origen del universo en Suiza? Não, eu não sei o que é que sairá dessa experiência. Oxalá não saia daí outro universo tão mau como este. Ou um planeta tão disparatado como este em que vivemos. Lo que más preocupa es que los fuertes vientos, con rachas de hasta 60 km/h, aviven algún rescoldo y se produzca un nuevo frente. Aumentan los temores de guerra en el Cáucaso con la entrada de las... 4 de fevereiro. Vemos o abismo, está aí diante dos olhos, e contudo avançamos para ele como uma multidão de lemmings suicidas. Com a capital diferença de que de caminho nos vamos entretendo a trucidar-nos uns aos outros. José, estos son libros que hay que dedicar que van a venir a recogerlos. Estos son los libros que llegan aquí a la biblioteca de gente que sabe y que los va dejando. ¿Ya llegamos a eso? Ya hemos llegado. Hay que hacerlo porque si no es que vienen. Te preguntan, ¿ya está mi libro? ¿Ya está mi libro? Sí, esto está complicado. Y ahora ya vamos a empezar con lo gordo. Uy. No sé por dónde empezar. Presidir a entrega oficial do Prémio Pilar. Debería ocurrir al final del mes de junio del corriente. Estamos en Japón. Istambul. Tiene que ser en un fin de semana hasta el final de mayo. Es un fin de semana, son 2 días o 3 y punto. Saro, la agenda de donde están todos los papeles. Vente para acá. Hola. Hola. Aquí no se saluda al patrón. Ay, no del patrón. Eso no lo del patrón. ¿Qué tal? Es Italia. No sé si vamos. ¿Ir a Roma en diciembre? Como falta tanto tiempo, siempre se puede decir que sí. Y luego ya veremos. Esto creo que solamente te piden que apoyes.
Qué calor hace, por Dios. Bueno, ¿y qué es lo que piden, cariño? Que... ¿Apoyo? Sí. Un médico cortés, ¿quién es esta señora? Lo que pasaría si un hombre matase con su líquido seminal, cual veneno este coño. ¿Va a leerla? Habría que intentar leer, pero los libros son tan largos, tan fuertes. Es una asociación de Madrid que te mandan la revista para que veas lo que ellos están haciendo. Ya está, ya la he visto. Como é que se pode escrever um prefácio sobre uma instalação se não se vê a instalação? Pues entonces que le decimos que no puedes. No, eu escrevo esto. Bueno, esto es... Coño, no me ha dado tiempo a mirarlo. El Dalai Lama... Que quero o Dalai Lama. Se eu quero integrar uma comissão de honor, el personaje no me es muy simpático. Pero le podemos... No, yo le puedo escribir una carta diciendo mi marido integrará esa comisión, pero el Dalai Lama sabe que José Saramago es comunista y no cree en Dios, ni va a creer en los próximos 200 años. Y aquí vamos otro, ¿no? Y vamos a meter toda la literatura portuguesa. Allí ya hemos puesto toda la literatura centroeuropea. 9 de fevereiro. Temos diante do portão o contentor em que vieram os livros de Lisboa. Por toda a parte, caixas e caixotes de onde saem de vez em quando objetos esquecidos, como se alguém lá da pátria se tivesse entretido a esconder na carga memórias de um murmúrio que dissesse: não nos esquecemos de ti, agora não vais tu esquecer-te de nós. 12 de fevereiro. Há cerca de um mês apareceu-nos aqui outro cão. Não sabemos de onde veio, até agora não apareceram a reclamá-la. Camões começou por recebê-la com desconfiança, diante do tamanho diminuto da intrusa. 21 de março. Ficámos todos felizes só de imaginar que em Lanzarote talvez se venha a implantar um trabalho de Cisa Vieira. Seria uma boa maneira de começar a reconquistar a ilha para Portugal. 31 de março. Diante da biblioteca plantamos hoje uma oliveira. Duvido, no entanto, que neste clima chegue a atingir alguma vez a força do marmeleiro do filme de Vítor Erice. 2 de maio. Começo eu a escrever a história do elefante. De tempo ao tempo, todas as coisas do universo acabarão por se encaixar umas nas outras. Aí está o elefante. Salomão no tengo ni idea de lo que espera. Mira, voy a hablar muy fuerte porque yo no sé si tú me oyes, yo te oigo fatal a ti porque están las obras de al lado, que llevan ya un montón de meses o de años, no sé, la biblioteca esta no se va a terminar nunca. Mira, que los 84 años de José los vamos a celebrar en Aciñaga con una fiesta sorpresa. Él no lo sabe, pero va a ser la presentación de las pequeñas memorias, no solo de Portugal, sino también de España, si es que consigo terminar la traducción. La aldea se llama Ciñaga y está en ese lugar desde los albores de la nacionalidad. Ya no existe la casa en que nací, pero es indiferente, porque no guardo ninguna memoria de haber vivido en ella. Ha caído el régimen, golpe militar, como se esperaba. No sé describir el día de hoy. Las tropas, los carros de combate, la felicidad, el nerviosismo, el puro júbilo. Estoy en este momento solo. Manual de pintura y caligrafía. Es que yo creo que este de esto está muy mal traducido, porque nunca lo había traducido eso. As intermitências da morte. La balsa de piedra. Todos os nomes. Evangelio. Jesús morre. Jesús muere. Muere. Cuando de pronto el cielo se abre de par en par por encima de su cabeza y Dios aparece y su voz resuena por toda la tierra diciendo: Tú eres mi hijo muy amado. En ti pongo toda mi complacencia. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício. Que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así. Desde o princípio dos princípios. Y clamó al cielo abierto, donde Dios sonreía. Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que faz.
aldrabice, pá. Uma aldrabice completa. Eu fui uma vez ou duas à missa, quando tinha 6 anos, mas eu não, enfim, não, aquilo não me convenceu nada, pá. E fui eu quem disse à minha mãe, não, eu não vou a isso. E não fui, e nunca mais. Não tive nenhuma crise religiosa, não tenho medo da morte, não tenho medo do inferno, não tenho medo, digamos do castigo eterno dos pecados. Pecados, o que é isso? De pecado, pá. Quem é que inventou o pecado? Pá? A partir do momento em que se inventa o pecado, o inventor passa a dispor do instrumento de domínio sobre o outro tremendo. E foi o que a Igreja fez. E já não faz tanto, porque o coitado já não tem nem metade do poder que tinha. É mais uma farsa trágica. Deus, onde está? Antigamente a gente dizia está no céu, mas o céu não existe. Não há céu. O céu, o que é isso, céu? Há o espaço. A 13 mil milhões de anos-luz. Imagina, pá. Os limites do universo encontram-se a 13.700 milhões de anos-luz. Anos-luz. Onde está Deus? Quem quiser crer, crê e acabou-se. Eu digo alto e bom som que não. Enfim, para mim não. E repara que com 83 anos já seria uma boa altura de começar a pensar no futuro, não é? Uma pessoa durante a vida pode fazer aí umas quantas tonterias, dizerem-nos quantas barbaridades a respeito do Senhor Deus, mas quando chega aos 83 deve começar a ter um bocadinho de cuidado com o que diz, não é? Mas isso não muda nada a realidade. A realidade continua a ser igual, a de sempre. Nascer, viver e morrer. E acabou. Não acontece. Espero morrer lúcido e de olhos abertos. Pelo menos gostaria que fosse assim. 7 de julho. Sentir como uma perda irreparável o acabar de cada dia. Provavelmente é isto a velhice. Um dia desaparece o Sol e acabou. E o universo nem sequer se dará conta de que nós existimos. O universo não saberá que o Homero escreveu a Ilíada. Quería dar la bienvenida a la biblioteca. Esto ha nacido de una idea loca, porque cada vez que necesitábamos un libro en casa teníamos que comprarlo, porque nunca lo encontrábamos. Então não foi uma ideia louca, foi uma ideia de uma louca. No, no fue así y tampoco era tan simpático, no teníais por qué haber aplaudido. Dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a teu deves, lança o teu desafio.
percebi que João Afonso é sobrinho do grande Zeca Afonso. O facto de ser sobrinho de um artista não significa muito ou não significa nada a não ser isso. Há um laço de parentesco. Fala castelhano, tío. Pues te hago traducción simultánea. Me está hablando portugués. A ver se ocorre. No todos sabrán aquí, hasta aquí es castellano. Todos sabrán aquí que João Afonso es sobrino del gran y inolvidable Zeca Afonso, pero que viu-se aqui uma espécie de, quase diria, de milagre, del sonido, de la presencia, de la voz, de la mirada, de todo eso que nos permite pensar que de vez em quando a morte não existe. E nada mais. A recepção durou 3 horas. Cansei-me de sorrir, do esforço de parecer inteligente. O tempo está frio, cinzento. 10 de julho. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mata, acabou-se. Não farei mais livros. Eu tinha a consciência do tempo. Porque um livro pode levar a escrever 1 ano ou 2. E tu não tens assim tanto tempo. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo hay los aviones directos de Lisboa? ¿Cuándo son? ¿Qué es lo mejor? Ya, porque es que desde aquí a Alemania hay aviones continuamente, todos los días, ¿eh? Y dime, ¿y qué datas? ¿De cómo a partir de cuarta feria de después de mañana? No me lo puedo creer, estaba hablando del revés. Con razón, la oía mal y no me oía. Estaba hablando del revés, por favor, estaba así y ella no te oigo. Hoy también vamos a estar pendientes de un posible encuentro entre los representantes del sindicato de pilotos, el SEPLA, y representantes del Ministerio de Fomento para intentar solucionar el conflicto con Iberia y desconvocar así la huelga prevista para el próximo lunes. Del exterior, una fuente, la cadena estadounidense CBS está contando que el informe interno del ejército norteamericano reconoce fallos a todos los niveles en la investigación de la muerte en noviembre de 24 civiles iraquíes en una acción de en la localidad de menos. Y para terminar, según el cierre de San Fermín, presentar había mucha gente porque el sábado el libro al pueblo. Es decir, yo no conozco a nadie ya y que debes... Es que tú no lo haces por ti, lo haces por el pueblo. ¿Lo haces por qué? Pero no lo haces por ti, lo haces por el pueblo. Pero Le regalas eso y punto. Bueno. El pueblo se va a sentir orgullosísimo como el día de la biblioteca. El pueblo va a estar encantado. La gente va a participar y vas a obligar a que hablen de tu pueblo y a la gente le gusta. Cuando del aire acondicionado ahorra hasta un 30% de energía, además de reducir tu factura y evitar que los que están a tu alrededor sufran las bruscas diferencias de temperatura que se producen en verano. Sí. Responsable de la energía. Sí, lo de la frase para el monumento. Entonces, era una frase solo, ¿no? A los muertos de la guerra civil. Quando era garoto, tinha o pesadelo do mais angustiante. Era invariavelmente, eu encontrava, digamos, num espaço fechado, sem portas nem janelas, um espaço triangular. E eu estava num dos vértices desse triângulo e do outro lado, à distância, via qualquer coisa no chão, que nunca soube o que era. E essa qualquer coisa que podia parecer um pouco de água no chão, ou uma pedra, mas que ao mesmo tempo era tudo isto, mas não era nada disto. Começava a crescer e havia uma música que também nunca consegui fixar. E aquilo ia crescendo, digamos, não podia escapar. Crescia, e ia se aproximando, até que já quase sufocado, enfim, acordava.
A partir de las 12 de la noche de mañana empieza la huelga de 6 días de los pilotos de Iberia y se van a cancelar 1.500 vuelos. Ahora voy a pedir a los colaboradores que me acompañen una reflexión sobre este tema. Si les presento, Pilar del Río. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Pilar, tú eres una de las damnificadas. Ay, por Dios, yo tengo la semana que viene 11 aviones en una semana. Mejor que haya huelga, Pilar. Yo estoy... Alcanzas un poco. Muchísimas gracias. Me despido hasta la temporada que viene. 15 de julho. Inevitavelmente sou levado a pensar no meu livro das pequenas memórias, sempre anunciado e sempre adiado. Que não será um livro de memórias, respondo eu, mas sim um livro do qual eu posso vir a dizer: esta é a memória que eu tenho de mim próprio. Horas demasiado lentas, dias demasiado rápidos. 9, Sevilla, 12, Madrid, 14, con Zapatero, 6, grabación de programa alemán, marzo, encuentro en la Moncloa, 11, Córdoba, Ávila, grabación para la televisión canadiense, abril, 26, Barcelona, Sitges, libertad de expresión, mayo, 2, Turín, Feria del Libro, encuentro con la presidenta de Chile, 27, Madrid, Feria del Libro, junio, 5, 6, 7, 8, Turín, Alicante, Madrid, Barcelona, Dublín, Yuste, Madrid, Roma, La Gomera, Catania, Turín, Milán, París, noviembre, 16, Aciñaga. E vamos lá em direto para Aciñaga, Bárbara. Eu penso que temos algumas imagens, alguns dos momentos em que podemos ver a chegada de Saramago e posso dizer que cerca de 1000 pessoas estavam para o aplaudir. Eram pessoas não só habitantes da terra, convidados, como também... Estamos a pensar em fazer o lançamento do teu livro na Aciñaga. Eu disse, Pilar, não faças isso. Afinal de contas, eu vou dizer uma coisa, eu acho que se vocês fossem menos, eu já tinha chorado. Mas vocês são tantos que nem sequer chorar posso. Informo que o Saramago estará nesta mesa para dar autógrafos. Peço às pessoas que se organizem, senão não vai haver autógrafos. A antiga fábrica abandonada e que Saramago escolheu para lançar aqui o seu livro Mais de 1000 pessoas se incomodam sentadas e em pé para ver José Saramago de perto, para abraçá-lo, para lhe dar beijinhos e, claro, para conseguir autógrafos, como aliás se pode ver por esta fila de centenas de pessoas. Fechas aqui um ciclo, o autor regressa às origens aos 84 anos. Não, quer dizer, eu não sei se isso fecha um ciclo. Nós só damos que um ciclo se fecha quando ele está fechado. E eu não sei se ele se fechou. Pai, ainda falta muita gente. Queres parar? Sem nada em parar. JC fazer dedicatórias. Desculpa, continua. Não tem nada que me pedir desculpa, sou eu que lhe peço desculpa. Por as condições serem estas. Haver tanta gente, se eu estivesse a fazer dedicatórias, ainda a bicha estava no princípio. Muito obrigada, José Saramago. Vou libertá-lo até porque José Saramago tem neste momento cerca de 450 livros para assinar. O nosso voo terá uma duração de 12 horas e a aterragem estará prevista para as 9h30, 6 horas a menos da hora local. Radio Capital transmite desde Guadalajara, Jalisco. Noticias con Manolo Tavares. Se encuentra en nuestra ciudad el Nobel portugués José Saramago para la abertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2006. El escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. El escritor José Saramago, también Premio Nobel de Literatura.
José entró en Granada de la mano de la novia. Y allí, poco a poco, conoció otra desmesura, la desmesura de la familia de Pilar. Y conociendo como conozco a Pilar, estoy absolutamente convencido de que hay dos José Saramago. Un José Saramago antes de conocer a Pilar y un José Saramago después de conocer a Pilar. Y colorín colorado, esta historia ha terminado por mi parte. Conocí a esta familia, son 15 hermanos. Y yo que soy este señor callado, silencioso, melancólico, un pouco triste, como eu me descrevo a mim mesmo, me vi rodeado por 15 energúmenos, porque são energúmenos, são salvajes. Quantas noites em Lanzarote, exausto, João foi à cama, creyendo que voy a poder dormir, y me siguen llegando de la cocina los ojos. Son, en todo caso, muy buena gente. Que me quedan 5 minutos. Em primeiro lugar, não me habían dicho que quantos minutos é que eu tenho. Então, não pode dizer que me quedam 5 minutos. Le voy a preguntar si le queda alguna más, porque como yo soy periodista y me dicen declaración de la Tercera Guerra Mundial, 30 segundos. Pues entonces, que si hay prisa, si quieres te ayudo. Es que si estuvieras aquí ya estaríamos en la calle. Que tenemos más tiempo. Y ahora vamos a empezar a hablar del acto pasado mañana de la lectura a dos voces. Presentaros vosotros. Mucho gusto. Yo me temo que esto sea demasiado. Sí, yo veo aquí una cantidad de páginas. Sí, José. El acto es una lectura, no vas a hablar tú. Es decir, este era el trabajo que queríamos hacer los dos. Al copiarlo, la persona que copió no entendió. Vale. Acotación o... Esto hay que... ¿Quién lo lee o no se lee? José, lo hemos dicho hace... ¿En qué hemos quedado esta tarde, perdona? ¿A la 3:30. 3:30. Sí, ¿verdad? Vamos a hablar a las 2:30 a las 3:30 con el director de escena. ¿Te parece que es quien lo ha concebido el espectáculo? Tú me has llamado aquí para una reunión de trabajo. Y No, yo estoy... solamente para que viéramos la hora. La planeación. Es la planeación de los ensayos. La planeación. Pero como esto me preocupa, es natural que yo hable de Claro, él. sí, Pero sí. si no es el momento, no hablo más. No, cada uno sabemos de nuestra parte y lo mejor es no interferir lo uno en los campos de otro. Luego tenemos función a las 8 de la noche. ¿Qué es lo más pronto que podremos tener en el teatro para...? Mañana mi marido tiene a las 12 una rueda de prensa y a las 3 tiene otra, a las 5 tiene médico. José, tú no tienes por qué venir a mi conferencia. Te vas a un ensayo. Yo tengo ideas para novelas. Y él tiene ideas para la vida. Y yo no sé qué es lo que es más importante. Bueno, esta es bonita. Pilar, acércate aquí. Dime. Yo acabo de decir una cosa linda. ¿El qué, cariño? Que yo tengo ideas para novelas. Sí. Y tú tienes ideas para la vida. Ay, qué bonito. Y yo no sé qué es lo que es más importante. ¿Qué tal? No sé qué decirte, yo creo que la vida. ¿Ah? Bueno, y por lo tanto, yo que me ponga en mi lugar, ¿no? Ahora tienes una entrevista. Espera un momento, que voy a ver cómo están las cosas. ¿Una entrevista con quién? Marisol. Vão começar a aparecer mortos fotógrafos, jornalistas, câmaras. E como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuarei a matar. Venga, vamos. Sobretudo fotógrafos. Empieza. Empieza a asesinar, que tiene ahí una televisión esperando. Vamos. É que vocês creem que a estas alturas uma pessoa já tem alguma coisa para dizer que vale a pena. Esta frase que está aqui, que é interessante, vive desassossegado e escreve para desassossegar. Eu disse isto há não sei quantos anos e tinha-me esquecido completamente do que tinha dito. De maneira que vou reciclá-la
Vou reciclá-la e vou usá-la outra vez. Pois. Sí, tú me dices cuándo. ¿Está corriendo? Ok. José, solo te quieren pedir un saludo para el programa, como lo van a pasar para Navidad, si puedes hacer un saludo a México en general. Pero con el cubo, con este, para que se vea. Fofo, a ver, Que todos los años debieran de ser Navidad. Porque es un saludo para Navidad. Sí, para Navidad, Pues sí. que tú deseas que todos... Pero yo odio las Navidades, Por ¿cómo eso es que no yo puedes también, decir pues, eso? que desea que las 10 de Navidad... 28 de novembro, entre as 9h30 da manhã e a 1h da tarde, 4 entrevistas. Não sei que diabo de interesse possam ter ainda declarações tantas vezes repetidas. ¿Se puede tomar una foto conmigo? Gracias, mucha suerte. Mañana, en Teatro Diana, se estrenarán Las Intermitencias de la Muerte con Gael García Bernal y su autor, don José Saramago. No falten, las ventas son para ayudar a los niños con cáncer. Lo que significa que a todas aquellas personas que ya deberían de estar muertas, se les apagará la candela de la vida cuando se extinga en el aire la última campanada de la medianoche. Al día siguiente no murió nadie. Bien, está lindo, ¿eh? Qué bueno sería si fuera verdad, ¿no? A mí tener relaciones con la muerte tampoco es algo que me fascine mucho. Pero como ella es inevitable, lo mejor es que tú... ¿Acostarte con ella? ¿Para irte acostumbrando? Bueno, no pasa nada. No, pasa todo. Es una putada, pero... Es una putada. Es una putada, cariño. Claro. Y ahora tengo una rueda de prensa, nada más, nada menos. Qué lindo. Ya vamos con el tiempo, ¿eh? Yo vengo de hacer una promoción larga y vengo de hacer así como diferentes lugares. Pero esas son ruedas de todo el día, ¿no? Es insoportable. Hoy la pregunta que más, la que ya no, es la de ¿qué se siente que estés aquí? ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes hoy en Guadalajara? Sí. ¿Qué se siente estar en Guadalajara hoy? A ver, Sí, ¿no? ¿qué se siente? ¿Qué te sientes hoy? Sí, ¿Qué de se estar aquí. siente? Extraño. Pero bueno, me imagino, no sé, es distinto, ¿no? Cuando tienes que oír la frase más, ¿puede hacerme una foto con usted? Y yo podría decir, no, mira, ahora yo no tengo tiempo. Pero bueno, lo hago. De todas formas... Pero yo no lo hago por ser simpático, lo hago porque me da... ¿Cómo es que yo voy a decir a una persona, no? No haz la foto. ¿En nombre de qué? Don José. Ponte para la cámara. Me deja tomar solo una foto. Nosotros vivimos desassociados e escrevimos para desassociar. Não queremos leitores tranquilos, não queremos leitores conformados, não queremos leitores resignados. Eu não quero viver do dinheiro desses leitores, quero viver do dinheiro dos outros leitores. Hizo pensar, cantar, bailar, decir poesía. Jesús, ¿cuándo te casas? Y ella respondió sin más, estoy casada con una mujer y soy muy feliz. Acta resolutiva del 16º Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunió el jurado calificador de la 16ª edición del premio, cuya creatividad ha renovado las formas de la crónica periodística, el ensayo literario y el pensamiento contemporáneo, la riqueza de la cultura popular y el espectáculo de la modernización urbana, los códigos del poder y de las mentalidades. A lo largo de una actividad de 40 años, cuajada en que grandes personalidades hacen entrega de este cheque a beneficio de los niños con cáncer. Enhorabuena por este momento. Gael, ¿qué se siente estar de regreso aquí a tu casa en Guadalajara?
Solo puedo decir que estoy feliz de poder estar aquí alternando con usted, maestro. Solo puedo decir que el maestro es un gran actor. Lo es. Y como todo gran actor lo va a negar. Atención, esta es tercera llamada. Comenzamos. Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Mi mensaje autógrafo, que firmo con el nombre con que generalmente se me conoce. Muerte. Cuando venga la siguiente vez de estos viajes, me voy a hacer de todo. Cara. Masajito. Un masajito. Un peeling corporal, te vas a... José Saramago es autor de una obra amplia e intensa. Es el primer escritor de lengua portuguesa, una de las lenguas más habladas del mundo. Por todo ello, solicitamos que se confiera el grado de doctor honoris causa a don José Saramago. ¿Está tranquilo? ¿Está bien? ¿Yo? Sí, yo estoy bien. Queda todavía 3 horas de entrevista. Digo por su corazón, no por otra cosa. No dia 29 de junho de 2007, em Lisboa, perante mim, notário, compareceu como outorgante José de Sousa Saramago, que institui pela presente escritura uma fundação sob a denominação Fundação José Saramago. Já está, já existe. Acabou de nascer. É que vim hoje no banco, percebi que tinha ficado pobre. Quer dizer, as contas até agora eram minhas. De repente vai para a fundação e as duas pessoas que podem manejar fundos é a senhora Dona Pilar, presidenta, e o senhor Afonso Sena, que é o diretor-geral. Eu não pinto nada. ¿En qué país no hay tradición como Portugal? Existe, eu continuo a trabalhar. A teta continua. Nada, outro dia estávamos em casa e a Pilar, estávamos já a conversar sobre várias coisas e a Pilar, a certa altura, perguntou, mas lá, o que é que tu queres que eu faça? E eu, que nunca tinha pensado nisso, apesar de nunca ter pensado nisso, tive a resposta pronta e imediata. Continuar. Yo ayer dice como que no me había enterado del viaje a América, pero se nota, ¿eh? No, pero nos vamos a descansar. Va José a ponerse a escribir una novela y yo a reorganizar todos los asuntos pendientes de la fundación y hacer la agenda del último trimestre. La palabra descanso no forma parte de nuestro diccionario vital. Y esto sí que me gustaría que decirlo y que quedara muy claro. Porque son muchas personas y cada día me fastidian más las que dicen, bueno, es que Saramago ya tiene una edad, es que habría que rebajar el ritmo, es que está cansado, es que no sé qué. Digo, sí, vamos a ver, ¿qué es lo que están pretendiendo? ¿Que Saramago se siente en una silla y se ponga un cobertor a risca encima de las piernas? Eso querrían algunos, pues no lo va a hacer. ¿Qué pretenden? ¿Que yo sea más dócil y más disciplinada y me quede en casa limpiando plata? Pues tampoco va a pasar. Podemos algún día llegar casi al límite de nuestra fuerza, pero dormimos y recuperamos la fuerza y seguimos adelante y desterramos la palabra cansancio, que para eso estáis ya muchísimos jóvenes, que estáis cansados, que habéis nacido cansados y estáis cansados todo el día. Chiquillos, que luego van a tener toda la eternidad
que es un tiempo que no nos cabe ni en la cabeza para descansar. Hoy que toca estar en el pueblo, bien. Anteonden a esta hora, ¿dónde estaba? Con 4 jefes de Estado, bien. Y otro día es viajar lleno de pena porque se ha muerto tu madre y no has llegado. O sea, todo eso es la vida. Correo a la tribu. El viernes día 13 iremos llegando gran parte de la tribu. El domingo día 15 se inaugurará un parque llamado Las Pequeñas Memorias, porque en esa alameda mamá fue muy feliz. En el santo de mamá hay una sorpresa. José y yo nos vamos a volver a casar. Podría parecer un trámite, pero no lo es. Lo prometimos a mamá. Mamá hubiera querido estar. Por unos meses llegamos tarde, pero llegamos, que es lo que cuenta. Ya estamos llegando, ahí al fondo. Mamá ha muerto. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, te pedimos que acojas con bondad a tu hija Carmen, mi madre. Aquí, como sabéis, pues hay algunos de mis hermanos que por lo menos no son muy practicantes religiosos. Lo dejaremos en eso. Mamá silenciosa, rodeada de sus angelitos. Ese era su mundo. Y por eso contrastaba tanto con nosotros, bulliciosos, rebeldes, juerguistas, peleones, bebedores. Con mamá se ha ido una parte importante de nuestro pasado. Nos va a costar, sí, aprender a vivir sin mamá. De julho. Deus não precisa do homem para nada, exceto para ser Deus. Cada homem que morre é uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus não ressuscitará. Paraste el caballo, viniste hacia mí. Y nunca en la vida yo he visto unos ojos más verdes para mí. Vamos a cantarle otra. Vamos a cantarle otra. Venga, otra bonita, de las que le gustaba. Mamá, 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 mamá. Eugenia de Montijo. Qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Qué pena, pena. Un aplauso al tío de la cachofa. Mi madre sería muy feliz hoy aquí, pero os tengo que decir que también la madre de Paco Ibáñez. La madre de Paco Ibáñez era una vasca. En el País Vasco ya sabéis que hay un matriarcado. La vida... bueno, por favor, si a alguien le molesta o va a decir una impertinencia, simplemente que se vaya, porque esto es para seres humanos que entienden y respetuosos, ¿vale? Pero si a alguien le molesta, alguien de este país llamado España, con 5 nacionalidades, con 17 nacionalidades y 4 idiomas, que se vaya, porque todos los idiomas de este país son idiomas de España, ¿vale? Y el País Vasco es España. Y si queréis, vamos a hacer que esta noche sea un homenaje a todas las madres muertas, porque nos dieron vida, ¿vale? Este mundo es el camino para el otro que es morada, sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada, sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Estamos a 36 grados. Desde Radio Musical de Andalucía y para todos los enamorados este tema.
Aquí empiezan estas palabras y aquí y así deberían terminar. Digo Pilar y José y hablo de amar, hablo del verbo, hablo de palabras mayores. En la historia de amar de Pilar y José cabemos todos, es decir, Pilar y José sí queremos. El Código Civil regula los derechos y deberes de los cónyuges que paso a enumerar. El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. José, ¿consciente en contraer matrimonio con Pilar? Pilar, ¿consciente en contraer matrimonio con José? Hijo mío, claro. Por lo tanto, José y Pilar, yo como alcalde... Este aquí tiene dos fechas. La fecha en que nos conocimos y la fecha de la boda. Me llamó y se anunció, soy Pilar del Río, soy periodista, lectora suya, la admiro mucho y me gustaría, si usted puede, conocerlo porque me voy a Lisboa. Y así fue. Ah, sí. O sea, que no te dijo ni entrevista, que solamente quiero conocerlo. No vi ninguna entrevista y no la hubo. Y cuando ella aparece, y yo no sabía que era ella, pero ella venía en mi dirección, y decía, esto es otra cosa. ¿Y nunca pensaste en tener un hijo? Al principio sí, pero 63 años son 63 años. Y para tener un bebé. No quería yo tener ahora un bebé. Un bebé. Que de alguna forma nos complicaría la vida. A mí lo que me parece es que la razón tiene que mandar sobre la voluntad. Esto parece que es lo más frío y que es lo más fuerte que se puede decir, pero es que creo que somos racionales y que tenemos la obligación de ser racionales y no dejarnos llevar jamás por el instinto. O sea, no, me niego al llanto y a la insatisfacción y a la depresión. Ah, pero es que la depresión ocurre. Pues eso, tomamos unas pastillas y nos vamos a trabajar, punto. Soy a favor de los fármacos. Oye, una vida entera sufriendo y con dolores y ahora vienen las medicinas que nos ayudan y van a venir unos cuantos gurús a decir, no, pero es que hacen mal. No, lo que hace mal es pasarlo mal. Hay que desdramatizar, ¿eh? Sobre todo nosotros los privilegiados. Yo no puedo estar y no puedo permitirme el lujo de estar ni desesperada, ni desesperanzada, ni triste. Porque tengo todo. Es más, tengo incluso la fuerza para combatir, que es el mayor privilegio. Canal Sur Radio. Buenos días, Pilar. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Finlandia, donde ayer estuve caminando sobre las aguas. Hombre, como Cristo. Yo estuve caminando sobre las aguas heladas, que es más fácil. Pero mira, tengo algo en común con Jesucristo y lo de estar a los tibios. Yo elijo la pasión. Ay, se nota, Pilar. Y veo que vamos a hablar de las cuotas. Sí, vamos a hablar de las cuotas, porque ya está bien de tanto 50% hombres, 50% de mujeres. 100% mujeres. A ver si solucionamos los estroficios que habéis hecho 100% de hombres. Komisario puhuu puhelimessa esimiehensä sisäministerin kanssa ja sisäministeri haluaa hinnalla millä hyvänsä syyllisen. Miksi? Siis haluaa syyllisen. Miksi? O commissario fala pelo telefone e então eles querem encontrar culpado. Por quê? Porque eu necessito alguém a quem possa responsabilizar. Ja joita ei ole laisinkaan helppoa ratkaista. La última, por favor. Mikä on kirjailijan tehtävä? Qual é a tarefa do escritor? Escrever. Kirjoittaa.
mas como um escritor que é também um cidadão, intervir na sociedade como cidadão que é. E agora que é? Vamos almoçar. Vem aí ainda outro jornalista. Ainda há. Ainda o do jornal Helsingin Sanomat, que é o jornal de maior Agora? tiragem. Sim, sim, agora. Ya está ahí. Está breve, cuanto más breve mejor para todos. José tiene que hacer una pausa porque esta noche no ha dormido bien. Sí, tiene sí. que descansar un poco. Para las 4:30. Sí. Porque las 4:30 es la librería para firmar, ¿no? Tosiaan kärsivällisestä jonotuksesta. Täällä kirjailijavieram jaksaa ihmeen hyvin signeerata kaikki, että jos vaikka teillä on useampikin kirja mukana, niin hän kyllä laittaa kohteliaasti nimensä ihan jokaiseen kirjaan. Josta ei voi tulla mihinkään joku. Pasa hoy es de alguna manera las verdades universales podían no, las verdades universales no. Plurales. Las verdades plurales, perdón que yo estoy muy cansado. Gracias, Pilar. Digo alas fulminadas, digo Há asado. mais de 20 anos que eu não tenho férias. Esta guerra y Há mais de 20 anos que eu não tenho férias. E porquê? Porquê que você trabalha tanto? É porque o tempo aperta. E quando o tempo aperta, há um sentimento de urgência. Não é porque uma pessoa vai salvar o mundo com aquilo que escreve. Também não se sabe se vai salvar a si mesmo. Simplesmente tem que fazer aquilo que tem que fazer. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar. Deus não pode ter agora, tenho um capricho, vou criar um universo. Já estamos a ver. Para quê? Inferno é. Para que quereria Deus o universo? Explique-me. Qual é a utilidade prática do universo? O preço da paz. O rebanho de carneiros fugitivos. A tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. O universo nem sequer se dará conta de que nós existimos. O universo não saberá que o Homero escreveu a Ilíada. Vindo entre nada, não seja graça, mas 28 de março de 14 anos, dia 24 anos. Tú, 8, médico. Kioto. 5, Lisboa. Dia 14, Estambul. Saramago se encuentra en nuestra ciudad de Buenos Aires visiblemente debilitado para la presentación del premio Clarín. Começa a parecer-me absurda esta maneira de viver. 9,
regreso a Madrid. Mañana vamos a contar aquí con la presencia de José Saramago. Mal tenía que estar la cosa para que el homenajeado no viniera a su homenaje. Es verdad que hay un virus por ahí, pero es que Saramago, como tiene una fortaleza tremenda, vendrá, aunque venga como fue Argentina. En silla de ruedas, pero... Es que yo lo estoy viendo peliagudo. Después de las 11 horas de vuelo a Buenos Aires, José llegó completamente deshidratado. Es muy violento, son muy violentos estos viajes. Continuamente. Es que no sé cuántos viajes hemos hecho este año ya a América. Es un disparate. La clínica de aquí, podemos ir un poquillo más adelante. Nos vamos a salir luego por la puerta de urgencias, Señora, madre y reina mía, aquí estoy camino de España, de donde no volveré. Si me permiten, tengo que decir que en estos momentos José Saramago tiene dificultades para hablar, pero en cualquier caso, unos segundos para darle las gracias. Pero bueno, a ver si consigue decirlo. Saramago, así, bajito. Bueno, si toda la gente buena, si toda la gente amante de la belleza, si toda la gente amante de lo justo y de lo honesto, pudiéramos reunir fuerzas y oponer contra la barbarie del mundo una barrera capaz de dignificar al hombre y al ser humano que somos. El mundo, quizá, podría tener un futuro. Muchas gracias a todos. No os podéis imaginar cómo le molesta. Mejor casi que no. Tres. Lanzarote. Inauguración de la exposición La consistencia de los sueños sobre la vida y obra de José. ¿Contigo cómo hemos quedado? Hablamos mañana, ¿no? Yo creo que sí, que a primera hora aquí no hay nadie, hay un silencio total, una luz muy bonita. Então, Violante, estamos a viver uma semana especial na vida do seu pai e do nosso Prémio Nobel da Literatura. Como é que acha que o José vai reagir a esta exposição? Eu acho que vai ser mesmo muito, muito abalador. Estou convencida disso, do ponto de vista emocional. Eu não vi a exposição, ele viu a preparação, mas enfim, com tudo isto que aconteceu também, sei que não a viu ainda. Ao que parece é uma coisa notável. Escandaloso. É escandaloso que o país de origem dele seja quase aquele que o pior trata. É impressionante porque é que esta exposição, porque é que este trabalho sobre o trabalho dele é feito em Espanha. Hola, vamos a ver la exposición ahora mismo. Bueno, yo mañana voy a ver al ministro de Cultura y aprovecho para preguntarle el teléfono. Venga, vale, un beso. Ya cuando entramos.
Ya están aquí. Estas imágenes, José, pueden retirarse un momentito, por favor, para que pueda ver. Este es un vídeo de principios del siglo XIX. Nada en el origen muy humilde de José predecía Saramago. En un entorno de dificultades, esa misma precariedad solo permitió que pudiera hacer los estudios básicos hasta que, cerca de los 60 años, toma la gran decisión de su vida, dedicarse a escribir profesionalmente. Todo lo bueno en mi vida, decía José, vino a ocurrirme tarde. Y el caso de José es ese. Ha trabajado toda su vida con la dedicación, con el rigor de un obrero y finalmente ha tenido la recompensa de que su literatura tenga la palabra del príncipe, ¿no? Saramago les decía a sus invitados y a los periodistas que le aburría hablar de literatura y que prefería hablar del mundo, porque el mundo necesitaba ser hablado. Sim, faz ótimo. Isto agora é um bocadinho. Relativamente. Estão os dias. O aspecto não é mau. Ya estoy saliendo. Pero ahí estás. Está aquí y Cumplí 85 y estás ahí. y dentro de 3-4 días vuelvo a la novela que estaba. Muy bien. Tudo isto, algo que em princípio parece só que se podia fazer em Lisboa, que é a capital do reino, pois não se fez e duvido que se faça. Nenhuma figura do Estado ou do governo português esteve presente no passado fim de semana em Lanzarote, onde foi inaugurada a maior exposição sempre dedicada ao Nobel da Literatura português. José Saramago fez 85 anos. Surpresa das surpresas. Saramago aparece frágil, mas de pé. O povo das ilhas sabe retribuir com palavras o gesto. ¿eh? Ah, porque no tiene la gafa de leer. Yo no tengo, joder. Toma, cariño, quieres la chaqueta y la corbata y te pones un jersey y está mucho más cómodo. ¿Estás contento? Contento es poco. Yo te sujeto la mano así. Con esto así. Resistencia de los sueños. Nos va a matar. Atención, atención. La biblioteca de la Fundación José Saramago. Pase, mi vida. Pase. ¿Qué me dices? ¿Estás José durmiendo? El problema de España se va a resolver cuando hagamos la Unión Ibérica, la capital la pongamos en Lisboa. Los portugueses se van a sentir
Honorabilísimo, orgullosos. Y por Dios, dejamos el problema catalán y el problema vasco. Se acaba. Quitamos Madrid. Madrid nada más para la movida, para el arte. Los ministerios, ¡aribó! ¿Puedo hacer una provocación? No va a querer la unión entre Austria y Alemania, ¿no? No. Eso fue un sueño antiguo. No, porque en Austria y Alemania se convertirían en nazis. Tiempo para saber cómo tienen que ser las respuestas. Sim, breves. Sim. 20 segundos. O José está a escrever neste momento A Viagem do Elefante. O que é que a Pilar sabe já desse romance? Pues lamento comunicar que saberlo lo sé todo, pero decirlo no voy a decir nada. mas o José continua ativamente... Sí, continúa activamente, pero él no escribe romance cuando está de viaje. Está en la página 50 y tantos y a partir de ahora, que acaben todas estas historias, él está doido por volver a sentarse ante el ordenador y poder escribir su programa diario, que son 2 páginas por día. Então podemos ter alguma esperança de ver este novo livro editado no próximo ano? Yo creo que más que esperanza pueden tener la certeza. Neste jornal, uma informação de última hora. José Saramago acaba de ser internado numa clínica de Lanzarote. Até ao momento não foi ainda possível entrar em contacto com a família de José Saramago. Esta é naturalmente uma notícia que vamos acompanhar nas próximas horas. Camões, no sé qué es lo que tienes aquí. No sé si es un grano o es una garrapata. Pues este apareció en el momento que le estaba comunicando a José que le habían dado el premio Camões. Y en ese momento, por eso se llama Camões, porque llegó justo en el momento que llegaba la noticia del Camões. Y Pepe, porque aquí en España se empeñaban en llamarle a José Pepe. Entonces decidimos ponerle Pepe al perro para que cada vez que alguien se dirigiera a José llamándole Pepe, él dijera, me parece muy bien, pero ¿por qué se lo cuentas al perro? Pepe y Greta, que eran sus amigos, han muerto. José, ha estado mal, pero por favor no se está muriendo, que parece que es lo que desean todos nuestros colegas. ¿Cómo que no? Tienen las páginas hechas. No, es increíble la profesión que tenemos, hija. Anda, vente. Vente por aquí y echamos una risa, que falta nos hace. Oye, el hospital lo han puesto de Navidad. Si te contara. José llegó a Granada y se encontró con la caverna de los del Río. Esfuerzo tuvo el hombre para aprender todos los nombres. Lidia, ¿estás dejando tus regalos ahí? ¿De boda? Qué bonito. Oye, la uva. Me voy al hospital. Ya comienza, señores, rápidamente esa cuenta atrás. Hay que comerse las 12 uvas. ¡Vamos allá, señores! ¡Comenzamos! ¡Una! Con una copa por José. Un momento. Y un brindis por Pilar.
estas manifestaciones nunca. Están haciendo la ola. Salúdelo, José. Con la mano. Vida, existência efetiva, movimento da matéria no estado de organização, agitação, atividade, movimento, morrer, deixar de viver, gostar, desejar muito, não chegar a concluir-se, extinguir-se, enfraquecer. Morte, cessação das funções vitais, o fim da vida, ter estado e já não estar. Era um rio e água transparente. Era um campo todo ele verde e ao fundo uma fileira de árvores muito ao longe e eu andando por dentro d'água, completamente nu, em direção não sei a quê. Estive a pensar, acho que deveria ir ver o Salomão. Por que este animal está tão sujo? Onde está o tratador? Suponho que haverá um tratador. Manchester, Edimburgo, Liverpool e Londres. Será Lanzarote, nesta altura da vida, a azinhaga recuperada? Amar. Ter amor. Afeição, devoção, estimar. Pilar, 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 pilar. Pilar, 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 pilar. Pilar. José. 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 Sí. Son las 12. O livro. Pilar. Tenho medo de não acabar o livro. Os sonhos. Tenho sonhos estranhíssimos. E tudo isto tem a ver também com o lugar onde estou. Uma luz constantemente acesa. Para dormir, fecho os olhos, mas a luz continua ali. E os sonhos, nunca tive sonhos assim. Terríveis. E não tem que ver com a morte ou com o medo da morte. Tem que ver com as situações. Há um sonho em que eu grito. Julgo eu que grito. Para Pilar. E são gritos de desespero. E ela não aparece. Ay, el elefante. El viaje del elefante. El viaje del elefante. ¿Esto se enciende? ¿Esto es un elefante? Mierda. Con el calor. ¿Ves? ¿Ves qué bonito? Me quiero sentar. Y veo que José se va recuperando y si José se recupera yo estoy bien. Pero por lo demás ya no me importa que digan lo que quieran. Cada uno que asuma... ¿Sabes cuál es el problema? Que es que Saramago no ha ocultado nunca la edad. Y me han dicho los médicos que este será un proceso largo. Mínimo de 3 meses y que puede haber altos y bajos. Y desgraciadamente hubo un bajo. Desgraciadamente hubo un bajo, porque lo que Saramago no hizo fue quedarse tranquilo en casa. Fue a la inauguración de la exposición, hizo un viaje de Madrid a Lanzarote, dio una conferencia de prensa, recibió a no sé cuántas personas en casa a lo largo de varios días y claro, pues
Pagó la factura, está pagando la factura. Eso sí, así que no va a volver a ocurrir nunca más. A partir de ahora ya no se paga, no se van a acudir a cosas que no sea el cuidado lleno de mimo y de cordialidad de su salud, porque para incumplir esta norma habría que pasar por encima de mi cadáver. Por enquanto ainda estou vivo. Enquanto isto durar, durou e acabou. Um dia acabará, já sabemos que sim. Agora, não queria estar na pele da Pilar quando eu desapareço. Mas de toda a maneira vamos ficar perto um do outro, porque as minhas cinzas vão ficar debaixo da pedra que está no jardim. Portanto, digamos, continuaremos de alguma maneira juntos. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mata, acabou-se, não farei mais livros. Não liguei ao aviso. A única coisa realmente importante que tinha para fazer naquele momento era chegar lá acima. Pilar. Pilar. Era a voz de alguém que se sente a despegar-se da vida e que faz ainda uma última tentativa para que o ouçam e para que o retenham deste lado, do lado onde nos encontramos ainda os vivos. O homem já vai atravessando a bruma. Outra vez, Salomão, por favor, outra vez. E Salomão fez-lhe a vontade. Foi como se o elefante tivesse pensado: aquele pobre diabo vai morrer, vou ressuscitá-lo. E aí temos o pobre diabo desvanecendo-se em agradecimentos e em juras de gratidão para toda a vida. Eu estava perdido no nevoeiro e foi a sua voz que me salvou. Certo é que o sol, como uma imensa vassoura luminosa, rompeu de repente o nevoeiro e empurrou para longe. Fez plof e sumiu-se. Há onomatopeias providenciais. Imagine-se que tínhamos de descrever o processo de submissão do sujeito. Seriam precisas pelo menos 10 páginas. Plof. A vida e obra de José Saramago chegou a Lisboa. Na inauguração para a imprensa, o Prémio Nobel prometeu ter um livro novo até ao final do ano. Estou em Portugal e muito feliz, estamos em Portugal, Pilar e eu, que isto seja o princípio apenas de um trabalho comum. E além disso, nos últimos tempos, fiz um descobrimento importantíssimo. Foi chegar à conclusão de que a língua mais bonita do mundo é o português. Eu estou outra vez na minha guerra. Está dado o primeiro passo para a reconciliação com Portugal. A exposição pode ser visitada até 27 de junho. Eu é que tenho muita honra. Quero que o José Saramago saiba o que o Estado português pensa. Eu quero que ele saiba que nós gostamos dele, que temos muito orgulho em tudo o que fez pela língua portuguesa. E quero dizer-vos, também em nome do governo português, que é com homens destes que se constrói a história do país, que é com homens destes, homens de espírito nobre, que se suplantam, que se superam, que se constrói um país melhor. Muito obrigado. La presentación fue como a las 5 de la tarde. ¿La presentación de qué? La apertura del Festival de Cannes. Y luego había un descanso, toda la gente paseándose por allí, maravillosa y guapísima, llena de glamour. Y bueno, pues eso no lo dan porque lo importante es que hay un tipo que está leyendo una cosa del Estadio de la Luz. Pero por favor, ¿qué está pasando para que estén dando en directo todas las televisiones de Portugal? 1, 3... O sea, todas las televisiones dando a este tío. ¿Pero quién es ese tío? Félix.
Zimmerman, em Israel. Blindness, de Fernando Meirelles, adapta ao cinema um ensaio sobre a cegueira de José Saramago. O filme abre hoje o Festival de Cannes. Blindness, o filme sobre um livro português realizado por um brasileiro e é falado em inglês. Cannes vai na edição número 61. Há ideias para tudo. Nasceu o primeiro sutiã solar. Estou tão feliz por ter visto este filme. Como estava por ter escrito. É mesmo? Se não sabe que tu me deixa feliz também. Ganhamos o dia. Obrigado. Muito obrigado. Imagina quando eu estive muito doente, tão doente que podia acontecer que não estivesse aqui hoje. Imagina o que eu tinha perdido e eu não sabia. Imagina. Vamos a apañar Ahora. a un norte. Ahora no, vamos a Ciñaga. ¿A Ciñaga? Sí, sabe dónde vamos, ¿no? No le pero le explicaron, ¿no? Ay, no puedo acreditar, no puedo acreditar. ¿Dónde está José? Estoy aquí, cariño, aquí, esperándote. José, ¿en tu fiesta tú solo? Uy, qué calor hace, ¿no? Tú que no tienes barriga. Pero yo que... No, también lo puedo sacar. No puedo respirar. Nas visitas que fez à nossa terra, cedo nos apercebemos do carinho que nutria pela Asiaga, apoiando sempre a ligação de José Saramago às suas raízes. Quiero agradecer de todo corazón esta distinción. Es la primera, probablemente será la última. Y es que, bueno, está muy bien. Hay una rúa José Saramago que ya estaba. Por cierto, no sé si continuará la placa igual, pero hace 20 años vinimos a verla y ponía José Saramago, escritor. Ahora se cruza en un momento con la rúa Pilar del Río. Espero que no me hayan puesto esposa. Y a partir de unos minutos a disfrutar de la Fundación José Saramago en la Ciñaga. Obrigada. Muito bonito. Posso pedir um autógrafo? Tenho vergonha, me dá vergonha. Espera, fica dar un beso. Estupendo. Beijinho, beijinho, beijinho. Un beijinho. Parabéns. Não. Parabéns para ti hoje. Hoje é o teu dia. Vais ter que ir ao dia ao senhor escritor. Quando eu andei a fazer pesquisa para o livro, eu vi que os brasileiros, há lá muitos investigadores preocupados com a obra. Sin embargo, los portugueses consideran que la Universidad de Brasil es una mierda. Puedes ponerlo. Y no quieren hacer acuerdo ortográfico. En fin, no, ya podemos empezar, ¿eh? Então, vamos começar pela fundação. Pilar, ser presidente de uma fundação... Presidenta. Hago cuestión de que arranque la entrevista diciendo: solo los necios me llaman presidente. La palabra no existía porque no existía la función. Existe la función, existe la palabra que denomina la función. Soy presidenta. Y quien me diga presidente es necio. Então, acha que as mulheres, quando fazem política, são iguais aos homens ou são melhores ou piores? Las mujeres no podemos ser iguales al hombre nunca, porque no somos hombres. Mas não considera que as mulheres trabalham melhor que os homens? No más. Trabajamos más, mejor y en varias cosas a la vez. Zapatero legalizou os casamentos homossexuais,
Tudo que são bandeiras gay ele abraça. Porquê? Para ganhar votos ou porque acredita mesmo? Vamos a ver, todo lo que son banderas gay, o sea, es decir, todo lo que son derechos humanos. Entonces, Zapatero ha venido a corregir un déficit democrático. Y la legalización de los matrimonios homosexuales era un déficit democrático. Hoje em dia, com a quantidade de homossexuais em Espanha, deve ser complicado para a vida matrimonial, para os casamentos. Porque primero, no es nada, es mucho peor, es mucho más complicado para la vida matrimonial los hombres con barriga que los homosexuales. Do que não ter homem? ¿Cómo que...? Há uma percentagem gigantesca de espanhóis que são gays hoje em dia. Hay una cantidad de porcentaje de hombres y de mujeres que tienen una opción sexual diferente y eso no afecta para la otra cantidad de hombres y de mujeres que tenemos otra opción diferente. No hay ningún problema. Insisto, en ser torpe, ser grosero, ser ruin, sí es un hándicap para las relaciones humanas. Ser homosexual, por el amor de Dios. O nome Pilar é um nome muito polémico em Portugal. No. El nombre de Pilar no existe en Portugal, pero por el amor de Dios, deme otra alegría hoy. Dígame que sí, miéntame, dígame que soy polémica. No, no existe, no hay polémica conmigo porque no tengo repercusión pública. ¿Y por qué soy polémica? Porque, assim, hoje em dia, assim, a maior parte dos portugueses olham para a Pilar como uma mulher que foi responsável por levar José Saramago para a Espanha. No, ese fue el gobierno de Cavaco Silva. Otra. Mas, por exemplo, a Pilar mudou a vida de José Saramago. Pilar controla a agenda dela, organiza a sua vida. Pero si no hubiera sido Pilar, hubiera sido una persona que Saramago contrataría. A ideia que eu tenho da Pilar é que, junto de grandes multidões, não gosta de falar. Sim. No. Ay, no. Yo adoro falar delante de multidões, por Dios, claro. Otra cosa que no tenga posibilidad. No. Não tem possibilidade? Porquê? Porque soy una jornalista que ha ido retrocediendo en visibilidad a lo largo del tiempo y porque no soy una política ni una líder de masas, o sea, porque no tengo... Pero me gusta, claro que me gusta, no tengo ningún problema. Última pergunta. É difícil ser presidente de uma fundação destas? É difícil ser minero. E a Pilar não é nada acomodatícia. E a falta de escrúpulos, a hipocrisia, põe-na completamente fora de si. Tem uma relação, creio eu, com a Santa Teresa de Jesus. Ela foi teresiana, monja teresiana. E que se traduz numa frase que é ver, ouvir e não calar. Esta noite não perca a reportagem especial sobre José Saramago. Saramago tem o mundo nas mãos. Dios mío, José. ¿Cómo estabas, Dios mío? Aqui assusto-me com o que vejo. Qué horror. E ainda não tinha chegado o pior, não? Qué horror. ¿Cómo estoy yo? ¿Pero por qué estoy tan fea? Joder, entre lo mal que estabas tú y lo fea que estaba yo, qué horror. Inseparáveis há cerca de 20 anos e agora para sempre na toponímica da Azinhaga. Que todos los enamorados del mundo vengan a encontrarse y a darse un beso en la confluencia del río Saramago. 14 de junho, faz hoje anos que conheci Pilar. Entro em casa com alegria. Nenhum episódio para registrar, nenhuma história para a posteridade. Quer dizer, a palavra feliz é a última que eu escrevi. Como a parte final da viagem é tranquila, eu não tenho necessidade, e não o faria nunca, de inventar histórias absurdas só para dar-lhe conteúdo. A grande viagem, no fundo, foi aquela que começou em Lisboa e acabou na fronteira da Itália com a Áustria. Não há muita coisa. O que passa é que nós temos a mania de romantizar tudo. E começamos logo a imaginar umas teorias filosóficas. O elefante caga, pois caga, evidentemente. O elefante mija, pois mija. Come, não fala.
não pensa e não vou pô-lo a pensar em termos humanos, evidentemente. El rey observaba el espectáculo con irritación y repugnancia, arrepentido de haber cedido al impulso matutino de hacerle una visita sentimental a un bruto paquidermo de casi 4 varas de altura. Mais 4. Ah, não, vários. Que la vara me parece que no. Una primeira tradução é apenas isso, o primeiro, que terá um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. A dedicatória deste livro, que era outra, substituía hoje a Pilar, que não deixou que eu morresse. E foi. A Pilar até o último instante. As intermitências da morte, a Pilar, minha casa, ensaio sobre a lucidez, a Pilar os dias todos, cadernos de Lanzarote, a Pilar. Dom Giovanni, a Pilar, meu Pilar. Ensaio sobre a cegueira, a Pilar. O Evangelho segundo Jesus Cristo, a Pilar. As pequenas memórias, a Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. Perdona, yo no voy a subir una montaña a pie si hay elevadores. A Pilar estava desesperada. Eu não disse onde é que ia. A ideia com que eu saí de casa não era subir a Montanha Branca. Cheguei ali e digo assim, e se eu subisse um bocado isto? Subi um bocado. E depois, e se eu subisse mais um bocado? Subi mais um bocado. E se eu fosse até lá acima? E fui. Tinha 70 anos. Y yo no dije nada cuando volviste. Não, disseste e não foi pouco. Durante varios días no dije nada. Estuve a punto de hacer las malas e irme. Estava zangada. Mas isso é uma coisa que eu posso contar às visitas, não é? Como se eu tivesse subido ao Everest. O meu Everest é aqui. É este. De todas formas, que cuando la próxima vez sientas la necesidad de una aventura, te sugiero que bordes, te pongas a bordar una toalla. Oye, mira, es más productivo, muy meticuloso, requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucho ingenio y luego además eficaz. Tú tienes hasta la página 100. Yo puedo darte hoy o mañana 10 más. Y como yo te he dicho, en esta semana que entra lo terminaré. José, si quieres, nos vamos ya a la biblioteca, ¿vale, mi amor? Gran papel, mi amor. E o momento em que a niña se despega da madre e corre hacia el elefante. Então, o que o elefante hace, e este é histórico, coge a niña com a tromba e la lleva a la madre. El capataz no hacía más que santiguarse y volver a santiguarse, no creyendo lo que sus ojos le mostraban. A etapa seguinte começa-se com a subida em direção ao norte e pode dizer-se ao inferno. Quien diseñó la estrategia para este viaje, ahora necesitamos una frase en español que sea muy dura. Algo así como, ya se podría ir a la mierda. No, tendrían que darle un por culo. ¿Lo puedes poner? No. Luego, cuando él acaba, para acabar el mismo día, entonces yo ya me lanzo en picado para que, si yo le acabo un libro a las 4 de la tarde, yo lo acabe a las 8 y pueda tener la misma data. Então o livro está a se aproximar do fim, mas pelo menos no plano da narração não se vai manter até o fim. José, en la página oficial de la Cámara de Lisboa ya han puesto finalmente el primer organismo oficial que dice Pilar del Río, presidenta. Porque la guerra no ha terminado. Por eso estamos aquí.
para exigir que si no pueden restituir la vida de cientos de miles de muertos, que el Bush, Blair y Aznar nos pidan perdón a las víctimas, a todas las víctimas, y no nos moverán de esta posición, no nos moverán y no pasarán. No a la guerra, no a la guerra. José, despiértate, que son las 10, que tenemos que ir a casa de los Medina. Las 10. ¿Pero tú crees que ganará Obama? ¿Ustedes creen que ganará Obama? Sí. ¿Pero tú qué opinas? ¿Que Obama...? Yo no opino nada. Obama, que yo defendí desde el primer día, desde la primera hora, contra mi señora, que era toda Hillary Clinton. Yo también era Obama. Clinton, que es una señora Que a mí me parece estupenda. de estupenda nada, Pilar. Una ambiciosa... Como hay que ser. Como hay que ser, no, Pilar, no hay que ser. Ella está subiendo una montaña y nos está representando y está reivindicando una posición. En primer lugar, ella no te está representando porque no conoce nada José, siquiera que tú existes. No, vamos, ni ella, ni Obama, ni el diputado de mi pueblo, vamos. Pero vamos a ver, Pilar, esa especie de delegación en una señora que tú tampoco sabes nada. No, sé bastante de esa señora, sé bastante de la vida, sé bastante de política. No sabes nada. Y te digo, José, vamos a ver. A, ella vale mucho más que el marido. B, en un momento determinado tuvo que joderse y dejar a su marido que pasara por delante cuando la que tenía voluntad política, capacidad política, era ella. La que siempre ha tenido la rienda en la... No, hombre, lo sé. Sentido de la responsabilidad. ¿Quién? Porque ella en aquel momento, el que no tenía el marido cuando metía a la becaria debajo de la mesa, el sentido de la responsabilidad que no tenía el marido lo tuvo ella. En la Casa Blanca, en el despacho, en su sitio de trabajo. No, Pilar, la indignidad del hombre que ha hecho lo que ha hecho es su indignidad. Y la otra señora, esa famosa Hillary Clinton, que te representa, y parece lamentable que una mujer como aquella te represente. ¿Y de qué quiere ser amiga? Tiene una otra indignidad que no es menor, que ha sido sacrificar todo a la posibilidad de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Sacrificar todo para que su marido fuera presidente de los Estados Unidos. Para que no se cayera. Las mujeres, fíjate tú hasta qué punto, estamos marginadas, y es lo último que digo, porque Hillary Clinton hay una cosa que no le voy a perdonar nunca en la vida, y me encantaría encontrarla, y pienso que si la vida es justa, nos vamos a encontrar en algún momento. Que le hiciera campaña al marido hace 8 años. Cuando ella entra en esta fase ya no es fácil. Ella vale mucho más que todo. Pero tu feminismo es tan radical que... Mi feminismo es absolutamente radical porque yo... tengo que compensar por la falta de feminismo que tenéis algunas. Pero que yo soy feminista. Pero es que llevo 58 años reflexionando sobre este asunto. ¿Puedo decir una cosa? Vosotros sois los únicos que podríais hoy sacarme de mi casa donde yo estaba terminando mi libro. No, José, no lo cuentes. No lo cuentes, que se jodan. Ay, por favor. Donde yo estaba terminando. Ya lo sé, no te hemos molestado porque sé que estamos terminando. Estaba terminando mi libro y a dónde voy a regresar a casa a terminar el libro. Mira, ¿cuándo lo termina? Hoy. Ay, ¿qué dice? Mira, José. Estoy esperando, mi amor. Dom João III murmurou. Diz aqui o primo Maximiliano que o Salomão, a rainha não deixou acabar e correu a encerrar-se na sua câmara, onde chorou todo o resto do dia. Queridas amigas, queridos amigos. Queridas amigas, queridos amigos, José Saramago ha terminado un nuevo libro, A Viagem do Elefante. Saramago comenzó esta tarea cuando estaba incubando una enfermedad que hizo que los más cercanos temiéramos por su vida. Él mismo, en el hospital, llegó a dudar de que pudiera terminar el libro. Sin embargo, 7 meses después, ha puesto el punto final a una narración. El elefante no tuvo tanta suerte, pero de eso hablaré más tarde. Un abrazo a todos y felicidades.
Pilar. Não vou dizer, não faço isso. No te enfades. Eu não me enfado, meu amor. Pero tu sabes que em vez de significa não gosto disto em cores. Está mais tarde, José. Vejo no editor. Mais tarde, José Saramago, em seu blog o senhor disse que as entrevistas se tornaram uma espécie de caldo requentável. Então, o que o motiva estar aqui hoje? Quando eu digo caldo requentável, em parte eu vou nervosa. Como vocês fazem sempre as mesmas perguntas, eu tenho que dar as mesmas respostas. Tenho mais perguntas. O que é uma vida sustentável? Sustentável. O que pode ser sustentável? Às vezes parece que Portugal está cada vez mais parecido com os seus livros. Como vê o cenário político e social? Estar à beira da morte mudou alguma coisa no senhor, já que não mudou a história? Serenidade. E com este dado importante é que não precisa de ler o Paulo Coelho. Por um autor que é conhecido por não usar pontuação em suas frases, ele é José Saramago, ele está aqui em São Paulo lançando esse livro e eu vou tentar falar com ele, porque custe o que custar, eu preciso falar com ele, eu preciso respirar, eu preciso de um autógrafo dele. Pessoal, Maria Pilar, que é a mulher do Saramago. A mim não me pilla, Caiga quem caiga, não me pilla, Não pega? Um duelozinho de inteligência, né? Estamos considerando-nos inteligentes os dois? Ele fala muito sobre as mulheres nos livros dele, né? E as mulheres são sempre muito fortes e tal. Eu queria saber, por exemplo, se a senhora bate muito nele, se não... Hombre, batir, não. A senhora estava com ele quando acabou o filme do Fernando Meirelles, quando ele estava assistindo, estava com ele. Ele chorou bastante, né, naquele dia. O filme é tão ruim assim, não? Você não vai tirar foto? Ele tá tirando, eu só queria pedir. Você não me permite que eu peça? Olha, O senhor me permite, seu José? O senhor me permite? Vai logo. Eu só queria que você colocasse um Guarajanaína. Não posso, não tenho tempo. Mas eu posso pedir a ele? Eu vou só pedir. Obrigado. Esse é outro livro, então. Saramago, meu nome é Stefano. Por favor, desenhe um hipopótamo para mim. Pois. Desenha neste papel. Não posso, não tenho tempo. Tenho ali uma quantidade de gente. Eu reitero as boas-vindas a bordo. Meu nome é Cleber Luiz. Em nome do comandante Ari Paulo, retornarei com as informações atualizadas. Acho que tive uma ideia, Pilar. Sobre o caminho. Una cerveza, por favor, una cerveza, estoy teniendo un ataque de pánico. Just to inform you that a few minutes ago we started our descent for Rio de Janeiro. José, las mismas palabras que ha pronunciado bajando del avión. Dilo. Quer dizer, creio que vou fazer. Fazer quê? Vou escrever um livro mais. Tiene historia. Creio. Ángel Campos se ha muerto. Ángel Campos? Sí. Olha, pobre do Ángel Campos. Já vou sentindo um sobrevivente. Bem, vou fazer a barba. Já é hora. ¿Han arreglado el cuarto? No lo han arreglado, ¿no? Qué bien, saluda a Saro, Olá, Saro. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues nada, aquí trabajando. Pues bueno, es para eso estás, para no trabajar no te necesitamos. Esto es el capitalismo. Hemos dormido con el presidente Putin, post-Putin y con Lula en el mismo hotel, que lo sepa, ¿eh? Y vamos a comer con Chico Buarque. Vete a la mierda. De verdad. Bueno, de Chico Buarque, a mí me vas a traer tú algo que
Qué bien. Oye, le estoy tomando a José las constantes vitales. Es que tiene de tensión 12,7 de máxima, hijo puta, y 7 de mínima y 85 pulsaciones. Dile a José que eso no se lo perdono. A ver, espérate que se la voy a tomar otra vez para ver si no encontramos un fallo. ¡Porque vamos! José Saramago, que nos dá a honra de sua visita a esta Academia Brasileira de Letras. Vamos ter agora uma sessão de autógrafos, mas ele não dará dedicatórias. Não vamos cansá-lo. Muito obrigado. Eu posso usar um vídeo? Você não vai tirar foto, não? Admiro muito. Te vi até em Lisboa, mas não te achei. Saramago, eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Eu te amo. Esse aqui é de uma academia. O último deles. Já foi. está. Que trabalheira. Chegamos ao fim. Que trabalheira. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a sua presença, mas aceita um... Bom, a água está aí. Agora é regressar ao hotel rapidamente. Muito bem. Parem as câmeras. Parem, preciso sair. Estou tão carregado como o céu. Ai, vocês matam-me. Vou deixar isto cá. Vocês matam-me. Numa encarnação futura, eu quereria ser árvore. Ali com as raízes todas bem agarradas à terra. E daqui não saio. Ahora José tenía que estar en este lado de aquí. No. Sim, é verdade, depois não faz mal. Ahora que nos cambiamos. Não, Pilar, ele agora vira a máquina lá para o outro lado e a minha cara já está elefante. Pero es que tu cara viendo por detrás de Copacabana. Fíjate qué paisaje más bonito. Bueno, así que puede estacionar un momentín, por favor. Que vamos a trocar de lugar para que puedas grabar mejor. Y no ha sido tanto trabajo y esto dura luego toda la vida, años y años están viendo estas imágenes. Tens uma confiança no futuro impressionante. Chega de foto, chega de fato. Deem meu espaço, já estou farto. Bem-vindo ao circo do espetáculo. Bem-vindo ao circo do espetáculo. Os leões estão ferozes, rosnam tigres de papel. Eu creio que posso dizer que não tenho nada de que me arrependa, porque se quiser ser franco, eu não posso imaginar uma melhor vida que a minha. Com tudo aquilo que aconteceu, altos e baixos, ao ponto de, se me dissessem, você quereria repetir a sua vida? Eu diria que sim. Mas toda ela. Vocês entenderam uma coisa? Eu não devia ser escritor, pá. Eu não nasci para ser escritor. Então, quer dizer, eu cumpro o meu destino como escritor num período final da minha vida. O que significa que tive muita sorte, porque se tivesse morrido antes, pois nada. Que pena. O livro foi escrito num estado de pura felicidade. Talvez essa felicidade resultasse efetivamente de eu ter escapado. E que, enfim, estou aqui um pouco também como um sobrevivente. Por quanto tempo mais, não sabemos, nunca sabemos. Em todo caso, outro dia, numa entrevista dada em Lisboa, creio que foi em Lisboa, perguntaram, e agora que você tem tudo, o Prémio Nobel, a glória, a fama, isto e aquilo, aquilo outro, o que é que acha que queria mais? Eu respondi-lhe, tempo, vida.
tempo de vida para continuar com o meu trabalho, com a minha mulher, e para viver como tenho vivido até agora, e isso faz parte do modo como eu me vejo, e para continuar a alimentar-me e a viver e a fazer frutificar a felicidade que é a minha e a felicidade que é a nossa. Há alguma coisa que posso repetir aqui com os meus 86? Se eu tivesse morrido antes de conhecer a Pilar, tinha morrido muito mais velho do que aquilo que sou. A Pilar... Voltamos antes que eu me ponha aqui a esperar. Voltemos rapidamente à viagem do elefante. O elefante morreu um ano depois de ter chegado a Viena. Esfolaram-no e cortaram-lhe as patas dianteiras para usá-las como recipientes para colocar ali os guarda-chuvas, as bengalas, os bastões, as sombrinhas. Se não tivesse acontecido isto, que é histórico, eu não direi que não teria escrito o livro, mas talvez não escrevesse. Porque aquele corte das patas, aquelas patas que tinham andado milhares de quilómetros até chegar a Viena, no fundo era uma metáfora quer dizer, da inutilidade da vida. Não conseguimos fazer dela mais do que o pouco que ela é. Então, quer dizer, que triste fim, não é? Que triste fim. Por isso, este elefante deve a sua existência literária a essa circunstância. Pilar, encontramos-nos noutro sítio.